Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Camas Trujillo, que es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de enfermedades autoinmunes y ejercicio. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Hola doctora, muy buenos días y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, efectivamente el día de hoy vamos a tratar con el tema de ejercicio y su involucrado en lo que son las enfermedades autoinmunes. A lo mejor este no es un tema como tan conocido para la población en general, puesto que ni siquiera para la comunidad médica es algo como tan difundido, pero me parece importante utilizar este tipo de espacios, puesto que no son pocas las personas que padecen alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, vamos a empezar con qué cosa es el sistema inmune para que a partir de eso podamos nosotros entender cómo es que se generan las enfermedades autoinmunes, cuáles son estas y cuál es la relevancia que tiene el tratamiento con ejercicio en cada una de estas, ¿no? Entonces, para empezar, el sistema inmune es un sistema, como su nombre lo indica, que es propio de nuestro organismo. Básicamente es lo que conocemos en la población en general como el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Usualmente lo entendemos como aquel que nos protege de contraer enfermedades infecciosas. El sistema inmune está compuesto por una gran variedad de grupos celulares y también de tejidos propios de él que lo hacen madurar y que lo hacen proliferar para que siempre tengamos en el organismo cierta cantidad de estas células, ¿no? De manera coloquial es lo que conocemos como glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, y bueno, dentro de ellos vamos a tener un gran número de células como son los macrófagos, los linfocitos, las células de memoria, etcétera, etcétera, cosas de terminología que a lo mejor ahorita no conviene tanto el tocarlo, ¿no? Simplemente el saber que de manera general lo que hace el sistema inmune es diferenciar qué cosa es de nuestro cuerpo y qué cosa no lo es. A partir de eso, entonces empieza a reaccionar contra aquello que no es de nuestro cuerpo. El ejemplo más claro, pues, son las infecciones, ¿no? Una enfermedad por virus, una enfermedad por bacterias o por parásitos u hongos, termina activando la respuesta inmunológica y es entonces que empezamos todos nosotros a desarrollar cierta cascada de síntomas, dependiendo el patógeno que nos esté atacando en ese momento, que van a dar lugar a la activación del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, y yo creo uno de los síntomas que la mayoría de la población ha experimentado, que es la fiebre, pues es precisamente mediada por el sistema inmune cuando reconoce algo que no es propio del organismo. Como les comento, el ejemplo más clásico, pues son virus y bacterias. Sin embargo, la relevancia del sistema inmune no únicamente tiene que ver con lo que son el reconocimiento de virus, bacterias, hongos y parásitos, sino de que también existen ciertas cuestiones donde el sistema se activa por alguna u otra razón y que entonces nos condicionan situaciones médicas que a lo mejor no son tan favorables para la persona que se esté activando. Uno de los ejemplos tal vez un poco más inocuos y claros, pues son las alergias. Las alergias es algo donde el sistema inmune precisamente se activa frente a algo donde no debería activarse, como sucede en el resto de la población. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, al polvo, a ciertas medicinas, a las picaduras de algunos insectos, a los alimentos, etcétera, etcétera. Se puede ser alérgico prácticamente a cualquier cosa que funja como un antígeno en el organismo, ¿no? Esto, como les digo, no es normal, tiene que ver con una regulación alterada del sistema inmune y que por lo tanto reacciona a lo mejor con estornudos, con secreción nasal, a lo mejor también podemos generar ronchas o algún tipo de dermatitis, etcétera, etcétera, ante ciertas situaciones donde para el resto de la población pues no ocasiona gran malestar, ¿no? Otra de las situaciones clínicas donde juega una relevancia bastante importante el sistema inmune es justamente en los trasplantes. Como les comentaba hace rato, lo que hace el sistema inmune es reconocer qué cosa es del cuerpo y qué cosa no lo es. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está post-trasplantado de cualquier órgano, el sistema inmune reconoce ese órgano como
extraño o como ajeno al cuerpo y entonces lo empieza a atacar. Es por esto que los trasplantes pues no nos duran toda la vida, es decir, la vida media de los trasplantes pues va a depender de qué tantos cuidados tenga el paciente, de la medicación que éste tenga y bueno, de la calidad del órgano trasplantado. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, un trasplante de riñón dura de 5 hasta 15 o más años, ¿no? Dependiendo de todas estas variables. Y por supuesto, el tema que nos toca tocar el día de hoy, que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, estas enfermedades a lo mejor con este nombre no son tan conocidas, pero si desglosamos un poquito la palabra autoinmune, quiere decir que el mismo sistema inmune ataca al organismo, ¿no? Autoinmune justamente tiene esa clasificación porque es un grupo de enfermedades, y ahorita lo vamos a tocar en la definición, es un grupo heterogéneo de aproximadamente 80 enfermedades, ojo, y muy importante, son crónicas y son degenerativas y van a compartir entre ellas el hecho de que el cuerpo va a atacar a tejidos previamente saludables a través del sistema inmune. Es decir, el organismo reconoce en órganos y tejidos situaciones que no son como propias y entonces las empieza a atacar. Dentro de estas enfermedades, como ejemplo, tenemos lupus eritematoso, artritis reumatoide, algunas vasculitis, sarcoidosis, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, fiebre reumática y diabetes tipo 1. Claro, hay muchísimas más, como les digo, son aproximadamente 80, pero básicamente se clasifican como lo están viendo ustedes en el cuadro que está de su lado derecho, es decir, aquellas que son sistémicas y aquellas que son órgano-específicas. Cuando hablamos de sistémico, quiere decir que ataca prácticamente a todo el organismo y lo más común es que ataquen situaciones o tejidos que se encuentran, como dice su nombre, en todo el organismo. Entonces, son tejidos conectivos o son tejidos mixtos, como es el lupus, como es la artritis reumatoide, como son las vasculitis, pero también tenemos enfermedades que atacan a órganos en específico. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, es la situación donde se activa el sistema autoinmune, perdón, se activa el sistema inmune contra el páncreas y entonces destruye las células encargadas de producir insulina y eso nos causa diabetes tipo 1, ¿sale? Entonces, una vez teniendo claro qué cosas son las enfermedades autoinmunes, nos toca ver por qué es importante el que nosotros tengamos una plática al respecto, porque no es algo como tan extraño, suceden aproximadamente del 3 al 5% de la población total. Estos son estadísticas globales, sin prevalencia específica por alguna región del mundo, digamos de manera en general. Usualmente se activan más estas enfermedades en las mujeres que en los hombres y la mayoría de estas mujeres empiezan a tener el desarrollo de síntomas en su edad reproductiva, es decir, antes de que suceda su menopausia. Eh, Esto es importante puesto que, como habíamos visto en diapositivas anteriores, son patologías crónicas, es decir, cuando se empiezan a manifestar, estas van a durar el resto de la vida de la persona que las manifieste. Entonces, poco a poco empiezan a degenerar ese órgano, tejido o sistema y a final de cuentas va impactando en la salud en general, acortando la vida de la persona, pero también disminuyendo muchísimo la calidad de la misma. Aproximadamente se habla que aquí en México, por cada 100,000 personas tenemos 90 casos de alguna enfermedad autoinmune, aunque es bien importante recalcar que la mayoría de estas, hasta el 40%, tardan de 2 hasta 10 años en ser diagnosticadas. Nuestra formación como médicos a veces no es como tan clara en la parte autoinmune o en la parte reumatológica y el paciente va rebotando de una especialidad a otra hasta que se le haga el diagnóstico, ¿no? Entonces, esos, no sé, 2 a 10 años que tiene el paciente sin su diagnóstico, pues evidentemente son sin tratamiento y esto pues acorta su calidad de vida y acorta su cantidad de vida, ¿no? El tratamiento disponible hasta el momento para la mayoría de las enfermedades autoinmunes consiste básicamente en 4 cosas. En inmunoterapia o terapia conocida por biológicos, terapia hormonal, terapia con corticosteroides, que es la más común, y al final de cuentas todos estos van a deprimir en mayor o en menor cantidad al sistema inmune. Básicamente, si recordamos qué cosa es una enfermedad autoinmune, que es que el sistema ataque al cuerpo, el tratamiento pues básicamente es disminuir la actividad del sistema inmune. Esto para las enfermedades autoinmunes de las que estamos hablando
funciona bien, pero no podemos solo inactivar cierta parte del sistema inmune. Se está trabajando actualmente con medicamentos que son los biológicos o con anticuerpos específicos contra cierta molécula, pero de manera general podríamos decir que hasta el momento es complicado el poder desactivar solo cierta porción del sistema inmune y entonces terminamos desactivando prácticamente todo. Esto deja expuesto al organismo a pues los patógenos con los que diariamente convivimos y entonces los pacientes tienen más riesgo de infectarse, tienen más riesgo de contraer alguna otra situación aparte de su enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, vamos a tener cambios físicos y cambios psicológicos y de comportamiento que van a afectar a nuestro paciente que se encuentra cursando con algún tratamiento para su enfermedad autoinmune. De los que más nos interesan a nosotros, pues va a ser la disminución que tienen en la función pulmonar, en la disminución que tienen en su función cardíaca, van a tener una masa muscular bajita, aumentan su grasa corporal, esto es efecto directo de los corticosteroides, van a aumentar su peso o su índice de masa corporal. Y bueno, esto nos va a dar una cascada donde nos dice que va a disminuir su fuerza, va a aumentar el nivel de inflamación que tiene el paciente en su organismo, disminuye su función inmunitaria, obviamente por el tratamiento que se le está dando, y va a causar en algunos efectos descritos, no comunes, pero también descritos, como linfedema, que es la acumulación de líquido, que es lo que los pacientes conocen como que empiezan a retener líquido, y una disminución en la masa ósea que va a predisponer a este tipo de pacientes a fracturas, ¿no? Entonces, como vamos viendo, no solo la enfermedad va atacando al paciente, sino también el tratamiento disponible va a generar ciertos cambios que van a terminar debilitando de manera general a nuestro paciente. Esto únicamente en las variables medibles, en las variables físicas, pero definitivamente terminan impactando en una esfera psicológica, en una esfera de comportamiento de nuestro paciente. El hecho de que disminuya su masa muscular, que disminuya su fuerza, que presenten algunos dolores o algunas situaciones propias de su enfermedad, va a terminar disminuyendo su nivel de actividad física. Si el paciente era alguien muy activo, pues termina prácticamente sentado o postrado sin querer salir ni a la calle, etcétera, etcétera. Esto aumenta su sintomatología, aumenta los niveles de dolor que ya tiene y dentro de la esfera, digamos, psicológica, cognitiva, va a aumentar sintomatología asociada con la depresión, va a disminuir su función cognitiva y esto, a final de cuentas, todos los cambios físicos y todos los cambios psicológicos y de comportamiento terminan por disminuir la calidad de vida de una persona, ¿no? Entonces, ¿dónde intervenimos nosotros como médicos del deporte? Antes de llegar a esa parte, me gustaría tener un pequeño glosario, un breve glosario, para que las personas conozcan cuáles son las diferencias de algunas terminologías para que podamos nosotros abordar de una manera más integral este tema, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos a un grupo de personas que realizan el mismo gesto motor, es decir, que caminan, todas ellas caminan. Sin embargo, vamos a ver que lo hacen con un diferente propósito y para esto vamos a tener tres situaciones, que es la actividad física, que es el ejercicio y por último, que es el deporte. Para empezar, la actividad física es cualquier actividad que aumente los niveles de requerimientos energéticos por encima del basal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos acostados con los ojos abiertos, viendo televisión, sentados en un sillón, por ejemplo, estamos requiriendo el mínimo consumo de energía. Cualquier cosa que rompa con este sedentarismo, que rompa con esta inactividad, va a ser la actividad física. Entonces, barrer, trapear, caminar al súper, ir por los niños a la escuela, etcétera, etcétera, todo eso es actividad física. Ahora, cuando este movimiento se realiza con un objetivo, ya sea para mejorar algún componente de nuestra salud o para mejorar algún componente de nuestro rendimiento, entonces estamos hablando de ejercicio. Seguimos haciendo lo mismo que es caminar, pero ya lo hacemos cierto tiempo, en ciertos lugares, a cierto ritmo, cierta velocidad y, muy importante, con el objetivo de mejorar algo de nosotros. Eso es el ejercicio. Y por último, el deporte, que es un extremo justamente dentro de este espectro, es aquella actividad donde lo realizamos por competencia, es decir, de manera competitiva y que tenemos reglamentos, tenemos lineamientos, federaciones, etcétera, etcétera, que regulan esto. Entonces,
La misma actividad deportiva que es la caminata, incluso es un deporte olímpico, ¿no? Entonces, para el deporte olímpico nosotros tenemos reglas, tenemos tiempos, tenemos técnicas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos hacer con el paciente no es llegar hacia la parte de deporte. Claro que si el paciente pues termina progresando tanto que llega a ser competitivo, pues sería ideal, pero la mayoría de pacientes o la mayoría de personas, nuestra intervención que queremos realizar es justamente en las dos definiciones anteriores, en el aumento de la cantidad de la actividad física y por supuesto un plan de ejercicio. Ahora, el ejercicio se divide prácticamente en dos, hay muchas clasificaciones, pero para fines educativos o para fines de esta plática, vamos a dividirlo únicamente en dos, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. El aeróbico es lo que la gente conoce como cardio, como cuando pues, la gente dice que va a hacer cardio y entonces se sube a una elíptica, se sube a una caminadora, se sube a una máquina de escaleras y se define como aquel ejercicio que involucra grandes grupos musculares en movimientos cíclicos y rítmicos. Entonces, el ejemplo más claro, pues, es la carrera, es decir, el salir a correr, el salir a trotar. Y el ejercicio de fuerza es todo aquel ejercicio que vence una resistencia, ya sea contra la gravedad o con la resistencia propia del implemento a utilizar. Pueden ser ligas, pueden ser mancuernas, pueden ser discos, barras, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí les estoy poniendo dos ejemplos de los extremos de cada uno de estos ejercicios. Por supuesto que en el deporte competitivo, pues tenemos que, si una persona realiza únicamente ejercicio aeróbico, va a tener cambios que van a realzar este tipo de actividad. Son pacientes, como ustedes lo están viendo, mayormente delgados, que no tienen un gran peso corporal ni por supuesto masa muscular, con un bajo porcentaje de grasa y que el rendimiento que ellos buscan pues es el aguantar largas distancias o el aguantar velocidades, ¿no? Y por el contrario, en el ejercicio de fuerza, si una persona se enfoca mucho en hacer ejercicio de fuerza, llega a tener estos cambios que ustedes están viendo. Son personas con un gran peso corporal, con una gran masa muscular y sobre todo que compiten básicamente en deportes como halterofilia, como fisicoculturismo, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy con esto? Bueno, para empezar, ¿por qué queremos utilizar el ejercicio como una herramienta terapéutica? El ejercicio como herramienta terapéutica tiene evidencia suficiente de que es capaz de influir en biomarcadores moleculares del sistema inmune. Esto para no meternos como en tanto tecnicismo, quiere decir que el ejercicio no únicamente es una actividad inocua, una actividad recreativa, sino de que puede ser utilizada debido a que termina utilizando ciertas vías que los fármacos mismos utilizan, es decir, es capaz de modificar el comportamiento de nuestro sistema inmune. Claro que no solamente el sistema inmune, en muchas otras cosas el ejercicio interviene, pero para fines de esta plática tenemos que tener claro que es capaz de modular prácticamente todo el sistema inmune. Y en el ejemplo de esta imagen que ustedes están viendo, estamos viendo prácticamente cuatro líneas celulares que son los macrófagos, células NK, neutrófilos y células T o linfocitos T, que, bueno, tampoco para meterme en tanto tecnicismo, prácticamente se muestra cómo el ejercicio es capaz de regular la actividad de cada una de ellas. Recordemos que una enfermedad autoinmune es cuando estas células empiezan a atacar el organismo. Entonces, a través del ejercicio podemos disminuir esa actividad, podemos regular esa actividad. Por ejemplo, si ustedes ven donde dice neutrófilos, nos dice que el ejercicio es capaz de disminuir la actividad quimiotáctica. Entonces, estos neutrófilos son menos agresivos hacia los tejidos que terminan atacando. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, pues las articulaciones, ¿no? Entonces, de esta manera el ejercicio interviene en cada uno de los grupos celulares de nuestro sistema inmune y por supuesto puede regular su actividad dentro de una persona que tiene un sistema inmune alterado, ¿no? Vamos a dividir cuál es la intervención del ejercicio en la prevención y ya durante el tratamiento, durante el tiempo que se lleva una enfermedad autoinmune. Para empezar, en la población en general se ha visto que el nivel de actividad física es capaz de prevenir y de modificar la severidad de las siguientes enfermedades autoinmunes.
No existe más evidencia de otras enfermedades autoinmunes. No quiere decir que el ejercicio no lo pueda hacer, simplemente que aún no se encuentra descrito, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, pues tenemos más de 80 enfermedades autoinmunes y el ejercicio o el nivel de actividad física es capaz de influir en si llegas a presentar o no, por ejemplo, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria intestinal y psoriasis. Se ha visto que las personas que tienen niveles de actividad física mayores son menos propensas a desarrollar cualquiera de estos cuadros. Y se ha visto también que aunque lo desarrollen, las personas que tienen mayores niveles de actividad física tienen una enfermedad menos severa. Esto significa pues menos discapacidad en mayor tiempo, ¿no? El paciente es capaz de vivir más años con una mejor calidad de vida y que por supuesto no limite tanto sus actividades de la vida cotidiana. Ahora, durante el tratamiento o durante que el paciente ya está acudiendo con un reumatólogo, ya tiene su tratamiento, como les comento, esto es una enfermedad crónico-degenerativa, entonces pues prácticamente el paciente va a ir toda la vida con el reumatólogo. El ejercicio muestra beneficios claros y para esto vamos a tener que podemos reportarlos de dos maneras. Uno son los valores objetivos, es decir, todo aquel valor que podemos nosotros medir, podemos cuantificar nuestra intervención y por el otro lado son valores reportados por el paciente. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos, lo hacemos buscando este objetivo central que es la calidad de vida, no únicamente la cantidad, porque por ejemplo el paciente puede llegar hasta los 80, los 90 años, pero a lo mejor su calidad de vida no es la más adecuada o la más óptima, a lo mejor ya se encuentra postrado, requiere de una segunda persona para alimentarse, para bañarse, para vestirse, tiene ya a lo mejor fracturas por caídas, a lo mejor presenta ya demencia, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra idea es que el paciente llegue a esa edad, que es la edad propuesta, digamos, de nuestra expectativa de vida, pero con la mejor calidad de vida, que todavía sea independiente, que pueda realizar todas estas actividades por sí mismo. Y entonces el ejercicio muestra que los pacientes mejoran su capacidad aeróbica, aumentan su masa muscular, disminuyen su masa grasa, su densidad mineral ósea aumenta y por esto son menos propensos a fracturarse cuando son adultos mayores, aumentan sus niveles de fuerza y por esto el paciente tiene mejores condiciones de vida. Recordemos que la fuerza es indispensable para nuestro adulto mayor, puesto que la fuerza nos dice si el paciente puede pararse y sentarse en una silla por sí mismo, puede bañarse por sí mismo, puede cargar, por ejemplo, los productos del supermercado, etcétera, etcétera. Y el paciente con una enfermedad autoinmune no es, pues digamos, excluyente de que pueda tener alguna otra condición. Puede tener enfermedad autoinmune y diabetes, enfermedad autoinmune e hipertensión, enfermedad autoinmune y a lo mejor un infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros intervenir en todos esos factores. Y para esto el ejercicio regula la glucosa, regula los lípidos, regula muchos marcadores inflamatorios y, muy importante, modifica la severidad de la enfermedad. Una enfermedad menos severa, como les comento, significa que el paciente va a presentar un menor número de complicaciones y que si estas se presentan van a ser en un tiempo donde el paciente ya recorrió más edad, ¿no? Muy importante en enfermedades que afectan las articulaciones, como la artritis reumatoide, es que el paciente puede mejorar su movilidad articular si es prescrito con un plan adecuado de ejercicio, ¿no? Otras cosas donde beneficia el ejercicio hacia el paciente y que reportan los pacientes mismos es que mejoran sus niveles de fatiga, tienen una mejor calidad de sueño, los niveles de enfermedades como depresión y ansiedad disminuyen, la función sexual aumenta o al menos no se pierde, el apego al tratamiento se mantiene, mejoran sus estados de ánimo y mejora su función cognitiva. Todo esto sumado, bueno, pues nos da lo que nosotros estamos buscando, que precisamente es la calidad de vida. Ahora, ¿qué cosa hacemos nosotros como un médico del deporte? Muchas veces, cuando pues nosotros decimos que somos médicos del deporte, la gente tiene en su cabeza que solamente atendemos a atletas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de ejercicio prescrito para entidades clínicas, como es la enfermedad autoinmune, pero también como lo es el cáncer, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera, etcétera,
Nosotros como médicos del deporte, pues buscamos que el ejercicio sea prescrito como un método terapéutico que termine por modificar tanto su enfermedad como los niveles mismos de todas las cuestiones que les había platicado en la diapositiva anterior. Entonces, cuando acude una persona con un médico del deporte, para empezar, le hacemos una historia clínica y una valoración nutricional. En esto nosotros nos damos cuenta con qué tipo de paciente estamos tratando, porque como les comento, puede que sí tengan lupus, pero también tienen diabetes o también tienen hipertensión o ya se infartó, etcétera, etcétera. Y son valores a tomar en cuenta para que el ejercicio que vayamos a prescribir para empezar sea seguro y después sea efectivo, ¿no? La valoración nutricional es muy importante porque muchas veces las personas no tienen un consumo adecuado de macronutrientes y esto termina por impactar de manera negativa en los valores que habíamos visto como una disminución de su masa muscular, un aumento de su masa grasa y esto pues termina condicionando a una persona que pierde su independencia. Una parte muy central de nuestra valoración es la prueba de esfuerzo que ustedes están viendo en la imagen que está arriba. Esta prueba de esfuerzo es una prueba médica donde subimos un paciente a un ergómetro monitoreado, como ustedes ven, tiene electrodos durante el pecho y tiene también un brazalete para medirle la tensión arterial. Entonces, vamos nosotros aumentando de manera segura la carga de la caminadora o de la bici o del ergómetro que hayamos utilizado y entonces vamos viendo cómo el paciente se comporta de manera cardíaca, es decir, que el ejercicio para empezar sea seguro, que no lo ponga en riesgo de presentar algún evento cardiovascular como un infarto. Posteriormente a esto, nosotros valoramos o no el poder mandar a nuestro paciente a realizarse un ecocardiograma y hacemos ciertas pruebas para poder prescribir cierto tipo de ejercicio. Hacemos una valoración de fuerza, como están viendo en la diapositiva inferior de su lado derecho, que es un dinamómetro de mano. Hacemos una valoración de flexibilidad con algunos tests que ya tenemos nosotros pues estandarizados y a final de cuentas hacemos una sumatoria global de cuál es la calidad de vida de nuestro paciente. Ese es el primer objetivo al que nosotros queremos llegar. Entonces, todo esto sumado nos va a dar dos componentes bien importantes. ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer el paciente? Y qué tan intenso lo puede hacer. Entonces, nosotros tratamos de prescribirlo en un rango que sea seguro y que además tenga el máximo beneficio para él. Como vimos en diapositivas anteriores, bueno, ¿qué tipo de ejercicio yo le prescribo a mi paciente? ¿Es puro aeróbico o es puro de fuerza? Vamos a ver que la evidencia científica nos dice que ambos ejercicios tienen evidencia suficiente para mejorar ciertos componentes de la salud, como por ejemplo los niveles de insulina, la sensibilidad a la insulina, la respuesta de insulina a una carga de glucosa y el impacto que tiene el ejercicio ante el perfil lipídico, el colesterol que llamamos bueno, el colesterol que llamamos malo y los triglicéridos. En conjunto, nosotros no prescribimos ni uno ni otro. Tratamos de que en la medida de lo posible y si el paciente lo puede realizar, prescribimos ejercicio concurrente, quiere decir que son ambos tipos de ejercicio, ¿no? Esta es como la última diapositiva y para esto, bueno, quise ponerles una reflexión, que cuál es el futuro del ejercicio en las enfermedades autoinmunes. Para empezar, el objetivo último es que todo paciente con enfermedad autoinmune tenga una valoración por algún médico del deporte o por algún médico rehabilitador que al final de cuentas se vaya de la consulta, sí con su tratamiento médico, es decir, con sus medicamentos, pero también con un tratamiento en una modificación de su estilo de vida. Hacerle énfasis al paciente de que el únicamente tomar pastillas no va a terminar por darle esa calidad de vida que espera, ¿no? Entonces, que todo aquel paciente que sea diagnosticado con una enfermedad autoinmune sea capaz de acudir con un servicio de medicina del deporte, con un servicio de medicina de la actividad física. Sin embargo, bueno, aquí viene como la contra, en el sistema de salud en México, es decir, Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS, no existe hasta el momento un servicio especializado en enfermedades autoinmunes y mucho menos, digamos, como en alguna otra enfermedad en general, no existen servicios de medicina del deporte establecidos en todas las entidades de salud pública aquí en México. Entonces, para empezar, el paciente tiene que atenderse por afuera y esto pues ocasiona un costo económico, pero hay que hacerle énfasis en esta última imagen. Esta última imagen que ustedes están viendo en la esquina inferior del lado izquierdo es una paciente en diferentes estadios de una enfermedad autoinmune que es la artritis reumatoide.
La última imagen, que es la que se encuentra más a la derecha, es lo que precisamente tratamos de evitar. Una mano así es una mano que deja de realizar muchas cosas simplemente porque físicamente lo tiene impedido. No puede agarrar bien un cuchillo, no puede agarrar bien un tenedor, por lo tanto no es capaz de alimentarse de manera independiente. Es difícil peinarse o bañarse o lavarse la cara con una mano así. Entonces, todas aquellas actividades de las que nosotros estamos acostumbrados a hacer de manera cotidiana se vuelven prácticamente imposibles cuando la enfermedad ya se encuentra en este grado, ¿no? Entonces, lo que tratamos, para empezar, en la medida de lo posible, evitar que nuestro paciente llegue aquí, pero si por la pura naturaleza de la enfermedad no nos deja, entonces lo que sigue es que este estadio llegue lo más tarde a su vida, que llegue ya cuando tiene 85 años y que ya disfrutó pues la mayoría de su vida siendo independiente, ¿no? Eh, Me parece que esta es la última diapositiva. No sé si existen dudas, preguntas o comentarios. Sí, muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema importante que no se trata, como dice usted, muy ampliamente actualmente. Y del público nos preguntan, ¿sería recomendable para este tipo de pacientes hacer tai chi y yoga? Sí, claro. Lo ideal es que antes de que se involucren en cualquier actividad física, veamos si son capaces de realizarla, ¿no? En ciertos centros, por ejemplo, si yo voy y me inscribo a un gimnasio, la prescripción de ejercicio es pareja para todos. O sea, no importa si el paciente tiene enfermedades o no las tiene, si alguna vez ha ido a un gimnasio o nunca ha ido. Y sucede lo mismo en cierto tipo de actividades como el tai chi y el yoga. Claro que a veces los dividen en principiantes, medios y avanzados, pero lo ideal es saber que el ejercicio va a ser seguro para este paciente, ¿no? Y definitivamente tenemos que ver cómo se comporta de manera cardiovascular durante la actividad. Entonces, sí, es ideal. De hecho, hay mucha evidencia que dice que el Tai Chi previene, por ejemplo, fracturas por caída en pacientes adultos mayores. Es un ejercicio bastante indicado, pero con una valoración previa. Porque si no lo hacemos así y tenemos riesgo cardiovascular alto, como este tipo de pacientes, podemos llegar a tener, no digo que vaya a pasar, pero puede llegar a pasar un desenlace cardiovascular fatal durante la actividad, que la actividad sea demasiado intensa para nuestro paciente, condicione isquemia y que pues el paciente termine infartándose durante la actividad. Entonces, sí es una actividad bien recomendable, pero con una valoración previa médica, ¿no? Ok. Y para estos pacientes que tienen artritis reumatoide, que sí amanecen con esta rigidez de articulaciones, ¿es recomendable hacer ejercicios como de estiramientos, de movilidad en las articulaciones, aunque haya dolor? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que evitar es el dolor. Aquel paciente que tiene dolor no tiene apego al ejercicio porque este genera más dolor y entonces es una sensación no placentera y el paciente termina por abandonar el plan con ejercicio. Entonces, ahí tenemos que trabajar muy de la mano con el reumatólogo, saber qué cosa le está dando a nuestro paciente y ver si le podemos o no agregar algún medicamento para quitarle el dolor o a lo mejor prescribirle actividad física que no sea tan intensa para el paciente en esa hora del día. Recordar que, por ejemplo, en este punto en específico, que es la artritis reumatoide, los pacientes amanecen con rigidez articular que dura al menos 30 minutos, que dura al menos una hora, pero el resto del día, con el movimiento de las articulaciones, pues se van lubricando y pueden tener una mejor movilidad y una disminución del dolor. Entonces, podemos tomar cualquiera de los dos caminos o idealmente los dos. El primero, a través de medicamento, a través de medicamento o de intervenciones terapéuticas, ¿no? Como algunas intervenciones de medios físicos que podemos llevar a cabo en fisioterapia, pero podemos también nosotros adecuar el plan de ejercicio para que el paciente sea capaz de realizarlo cuando el dolor no lo aqueje tanto, cuando el dolor no sea el motivo que lo incapacite. Ok, ¿y qué nos dice del ejercicio en la alberca, como los aquaerobics o la natación? ¿Lo recomienda? Sí, sobre todo en pacientes que tienen poca movilidad articular. Recordemos que el agua es un medio por el cual pues se quita
no del 100%, pero en un gran porcentaje la carga de la gravedad, la carga axial que tiene la gravedad contra el peso de nuestro o el organismo de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes como por ejemplo algún paciente con espondiloartrosis anquilosante que tenga en la columna baja movilidad, podemos nosotros incluir terapia acuática para que mejoren sus rangos de movimiento dentro del agua y que cuando estos rangos ya estén suficientemente aumentados, podamos sacarlo del agua y ponerle un programa de ejercicio fuera del agua, ¿no? Sí es una buena idea que el paciente acuda a natación, siempre y cuando que sus condiciones lo permitan, porque como también habíamos hablado, el ejercicio o bueno, las enfermedades autoinmunes terminan por disminuir la masa ósea. Entonces, si tenemos que es una mujer, que son a quienes más les dan enfermedades autoinmunes, que ya por el simple hecho de tener enfermedad autoinmune tiene baja masa ósea y que aparte está pasando por su menopausia o que ya tiene 5 o 10 años de menopausia, pues esa masa ósea va a bajar aún más. Y si nosotros la metemos al agua, pues es un ejercicio que no estimula la aparición de masa ósea y entonces podemos poner más en riesgo a nuestra paciente para fracturas, ¿no? Fracturas de cadera, de antebrazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre adecuar el tipo de ejercicio al tipo de paciente. Sí, yo creo que también es importante combinarlos, ¿no? No solo hacer ejercicios en el agua, sino también ejercicio en tierra, no solo aeróbicos, sino también combinarlo con ejercicio de fuerza, porque todos tienen algún beneficio importante. Y bueno, tenemos otra pregunta que no es muy relativa al tema, pero nos dice que si tienen o fueron sometidos a una cirugía de la target, ¿qué ejercicio puede empezar a hacer de la cintura hacia abajo? Bueno, hay que tener en cuenta primero hace cuánto tiempo tuvo la cirugía. Dice que Recordar 15 días. Ok, bueno, recordar que tenemos que respetar los tiempos biológicos de reparación de tejidos. O sea, por mucho que nosotros queramos apresurar los tiempos de reparación de cada uno de nuestros tejidos, hay ejercicios que no se pueden realizar durante este periodo de recuperación. Recordar que cuando un paciente es intervenido por alguna causa, como en este caso una cirugía, nosotros tenemos que readaptar a ese paciente a realizar las cosas que él ya hacía. Entonces, para empezar, tenemos que investigar qué tipo de paciente es y qué cosas podía hacer. No es lo mismo tratar a una persona que es atleta, a una persona que únicamente se mueve, a una persona que tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que yo haría sería tratar de recuperar de manera segura sus rangos de movimiento. Una vez que tengamos eso, ya sea con movilización pasiva, movilización activa y con ayuda de fisioterapeutas, perdón, entonces sí prescribir un plan adecuado de recuperación de fuerza tanto en miembros pélvicos como en lo que es músculos erectores de la columna, ¿no? Importantísimo para que el paciente pueda ganar nuevamente pues su estilo de vida cotidiano. Sonará muy ambiguo, pero lo que primero tenemos que hacer es conocer de manera adecuada al paciente y sobre eso recuperar, ¿no? Entonces, primero movilizarlo, ya sea pasivo o activo, y ya después ponerle ejercicios de fuerza. Los ejercicios no cambian, es decir, yo puedo tener un paciente con 1000 enfermedades y le puedo poner una sentadilla y puedo tener un paciente que es el campeón mundial de halterofilia y también va a ser sentadilla, ¿no? Entonces, lo importante no es el gesto motor, lo importante es saber qué gesto motor puede hacer mi paciente y a qué intensidad lo puede hacer. Entonces, como tal, una rutina de ejercicio para eso no hay algo en específico, simplemente individualizar los ejercicios al tipo de paciente que tengamos, ¿no? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. No sé si quiere darnos algún comentario ya para terminar, por favor. Bueno, en este caso preparamos el tema de enfermedades autoinmunes, aunque es un poco desconocido, tal vez no tantos pacientes que tengan enfermedad autoinmune hayan oído el tema, pero seguramente a alguien que ustedes conozcan tiene artritis, tiene psoriasis, tiene lupus, etcétera, etcétera, y lo más probable es que nunca nadie le haya dicho que tiene que ir a una intervención con ejercicio. Lo primero y más importante es que acuda con un profesional porque pues sabemos muchos como que compartimos la rama en común de la prescripción del ejercicio. Fisioterapeutas, hay gente que a lo mejor no es como tan indicada como kinesiólogos, quiroprácticos, hay otros que también estudiaron como rehabilitación o como fisioterapia, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es justamente un equipo entre todos
para poder tener un bien común que es a nuestro paciente. Ojo y muy importante, nadie más que un médico puede hacer pruebas de esfuerzo, puede hacer ecocardiogramas, puede hacer valoraciones para que el ejercicio sea seguro. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cualquiera que sea la enfermedad que tenga nuestro paciente o que alguien que sea previamente sano, antes de hacer ejercicio, lo primero que tiene que hacer es que sea seguro. Lo que sucede en muchos de nuestros pacientes es que son pacientes que a lo mejor son oficinistas, son completamente sanos, se meten a un gimnasio y en 15 días tienen una lesión. ¿Por qué? Porque la prescripción del ejercicio no fue segura. A pesar de que el desenlace no fue fatal, no fue un infarto, fue algo que no esperamos. Entonces, si empezamos a llenar de lesiones a nuestros pacientes, terminan por abandonar su plan de ejercicio, porque termina siendo una actividad no placentera y que aparte les ocasiona una lesión. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el ejercicio sea seguro para poder obtener los máximos beneficios de este, ¿no? Entonces, lo único que les quiero decir es que acudan con profesionales calificados para que les prescriban ejercicio de manera adecuada, ¿no? Claro, y para que sea placentero y la adherencia al mismo se perdure idealmente por toda la vida. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos el próximo lunes dentro de la sección Consultorio Médico Deportivo. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Hasta luego, doctora.